En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta mañana, Señor, este viernes que finaliza una semana más de enero. En este caminar ya en el 2024 te pedimos por todas las personas que están con esa necesidad de justicia y de paz, que claman ante una necesidad pues sincera, concreta, legítima. Ayúdanos, Señor, a llegar al término de ese sueño, de esa esperanza, con bendición y con fortaleza según tu voluntad, que se cumpla esa situación, esa necesidad en todo nuestro México y en el mundo entero. Te pedimos, Señor, que no muera nuestra esperanza, que sigamos adelante luchando y trabajando por el bien, por la paz. Excelente mañana para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así comenzamos nuestro trabajo aquí en este video de fin de semana, viernes, en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy hay un acto de fe fortísimo y también una respuesta de parte de Dios. Primero, la caridad de quienes cuidan a un enfermo. Pensemos en aquella gente que cuando hemos estado enfermos nos cuidan, nos dan la medicina, nos llevan al doctor. Desde el primer momento de nuestra evangelización, que nos llevaron a Dios, sacerdotes, religiosas, jóvenes, laicos comprometidos, matrimonios, etcétera. Esas personas catequistas que con su cariño, con su amor, con su interés, nos llevaron a la presencia de Dios. Bueno, pues así, caritativamente llevaron a la presencia de Jesús a este amigo enfermo. No podían entrar. Qué difícil es ver a Jesús porque está siempre ocupado, con mucha gente a su alrededor pidiendo milagros, pidiendo su asistencia. ¿Qué hacen estos amigos? ¿Esperar? No. ¿Regresarse? Tampoco. ¿Renunciar? Menos. Consiguieron una escalera, amarraron al enfermo a la camilla, lo subieron como pudieron, quitaron parte del techo, lo fueron bajando entre lazos. Muchos movimientos de fe que hasta Jesús se quedó sorprendido. Y lo primero que le dice Jesús al enfermo, con la autoridad de ser Dios: tus pecados te quedan perdonados. Y ellos empezaron: uy, ¿quién perdona los pecados sino solo Dios? Este ya se siente Dios, no es posible, ¿no? Jesús dice: pues para que sepan que yo soy Dios, le digo al enfermo: toma tu camilla y vete a tu casa. De un salto sucedió y regresaron los 5 amigos bendiciendo a Dios por lo que había acontecido. La identidad de Cristo y su misericordia. ¿Quién es ese Jesús que seguimos? Y también cómo es capaz de perdonarnos nuestros pecados y de darnos una segunda oportunidad, de llevarnos a la salud no solo corporal sino espiritual, de tantas enfermedades que a veces cargamos en el alma. La presencia de nuestro buen Dios. Damos gracias infinitas por su inmenso amor, pero gracias también a aquellos amigos que hacen el esfuerzo de fe de que estemos cerca de Él, de presentarnos su presencia, de estar a un ladito, de estar cerca de su camino de evangelización. Todo esto en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, de Jesús a la Biblia, el sentido profundo del ser y de la historia de Jesús como revelación definitiva de Dios
Nos lo revela Jesús mismo por medio del lenguaje de sus comportamientos, de sus expresiones, de su palabra, que como palabras del Hijo de Dios, unigénito enviado por el Padre, son rigurosas y propiamente palabra de Dios. Pero las palabras de Jesús llegan hasta nosotros a través de su Espíritu, y al mismo tiempo con otras palabras suscitadas por el Espíritu Santo en el pueblo de los creyentes. En efecto, por una parte, las palabras de Jesús, al brotar de su ser profundo, hunden sus raíces en la historia del pueblo de la antigua alianza. Jesús comprendió y se presentó a sí mismo como el cumplimiento de la promesa, como el Mesías esperado por los antiguos padres, como el imprevisible y al mismo tiempo fiel actuación de las palabras que Dios mismo había puesto en el corazón de su pueblo. Por otra parte, la palabra de Jesús convoca al nuevo pueblo de los creyentes en el que fueron conservadas, meditadas, transmitidas según modalidades establecidas por Jesús y garantizadas por la presencia del Espíritu Santo. El testimonio profético del pueblo del Antiguo Testamento y el testimonio apostólico del pueblo del Nuevo Testamento, en cuanto hablan de Jesús, son también ellas, en sentido verdadero y propio, palabra de Dios. Esta palabra, después de mucho tiempo de transmisión oral, fue escrita en tiempos y modalidades distintas, pero siempre según una sabia disposición divina, que quiso así asegurar a la palabra inspirada por Dios, esa palabra de Dios mismo, en una forma más estable de continuidad y de más fiel conservación. Así se llegó al canon de la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, en las que la fe de la Iglesia se reconoce plenamente expresada, en el sentido de que reconoce en ellas la auténtica palabra de Dios, que continuamente suscita y alimenta la fe. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Margarita Bourgeis. Fue fundadora de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Montreal, comunidad que prestó ayuda a los colonos europeos que llegaban a Canadá en medio de las más difíciles circunstancias. Margarita trabajó sin descanso para asistir espiritualmente y fortalecer a los católicos que arribaban a las nuevas tierras, y se convirtió junto a sus hermanas religiosas en el soporte de miles de seres humanos hambrientos y enfermos. Margarita Bourgeis nació en Troyes, Francia, a orillas del Sena, en el año 1620. A los 20 años tuvo un encuentro con Dios que la marcaría para siempre, el día de la fiesta de la Virgen del Rosario. Impactada por su imagen sacada en procesión, se quedó contemplando el dulce rostro de la Madre. Casi sin darse cuenta por un largo rato, conmovida especialmente por su mirada, entendió en lo profundo de su ser que no podía vivir de otra manera que no fuese consagrándose a Dios. A partir de ese día todo en su vida se encaminaría a hacerse servidora de los más necesitados. En el año de 1653 Margarita llegó a la ciudad de Montreal, Canadá, y en ese momento parte de la colonia francesa de Ville-Marie, Villa de María. Ahí se dedicó junto a un grupo de mujeres a dar catequesis en diversas escuelas y asistir pastoralmente a las parroquias. Para el año de 1668 inauguró la primera escuela elemental de Montreal con una docena de alumnos, y cuando estuvo de regreso en Francia entre 1670 y 1672 consiguió la aprobación civil del rey Luis XIV y la venia canónica del beato Francisco de Laval para fundar la Congregación de Nuestra Señora. De esta manera Margarita se convirtió en la fundadora de la primera congregación femenina no enclaustrada de la historia de la Iglesia. La joven comunidad logró aglutinar a jóvenes francesas y amerindias. En un momento llegó a estar integrada por 18 religiosas, de las cuales 7 eran nativas de Canadá. Además, las hermanas crearon y administraron una granja en la que produjeron alimentos que ayudaron a capear la hambruna que azotó Ville-Marie. Y no solo eso, las hermanas convirtieron el lugar en un centro de instrucción para granjeros, donde aprendían sobre crianza de animales y cultivo de especies. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Margarita de Bourgeis. En la rola del alma, el coro Las Huellas de Jesús nos presentan Evangelizar, Evangelizar, una rola que podemos conseguir en el canal de Flor Martínez. Adelante. Hoy vengo con mi canto hasta aquí a evangelizarles con mi voz las promesas que Jesús nos dejó.
En el chiste, la mamá de Pepito lo está regañando porque le dijo a su hermana que era fea. Y ya ven cómo son las mujercitas en estos temas. Se puso a llorar. A ver, Pepito, ¿cómo se te ocurre decirle a tu hermanita que está fea? Ahorita vas y le dices que lo sientes mucho, que lo lamentas, por favor. Y allá va Pepito, pero está bien, mamá, yo hablo con ella. Y la niña llore y llore. Hermanita, lamento mucho que seas fea. En Curiosidades de la Iglesia Católica, risa ante lo increíble. La Biblia no suele deshacer la risa en las personas. En el texto se puede relatar cómo 3 hombres se acercan a la tienda de Abraham, le ofrecen en una hospitalidad que ellos reciben y ellos le dicen que en un año su mujer tendrá un hijo. Sara, quien era anciana y estaría a la escucha, escondida a los huéspedes, se oye cómo esta mujer se echa a reír. ¿Cómo podía ella tan vieja tener un hijo? ¿Cómo podría contener la risa? Sara tuvo un hijo y le puso por nombre Isaac, que en hebreo significa que Dios le sonría. El nombre del niño es un deseo y una petición. Dios cumple la promesa a Abraham y todo es felicidad. ¿Cómo se alegraría Sara con gozosa risa al dar a luz a su hijo? Sabemos sonreír incrédulos ante la idea de un milagro en nuestra vida. Sara con su alegría agradeció el don de Dios en su hijo. Un refrán dice, sonreír es hablar del Dios en silencio. ¿Conoces alguna persona que en su sonrisa muestra la presencia de Dios? ¿Y tú sonríes con frecuencia? ¿En tu sonrisa hay una expresión sincera de gozo o acostumbras a sonreír para burlarte de la gente? En Curiosidades. Gracias a todos en esta buena onda. Gracias a los que ayudan a las personas necesitadas. En este momento hay muchos hermanos que están incluso dando un poquito de su artesanía por un poco de comida, un trueque interesante que también están llevando a cabo nuestros hermanos migrantes. Seamos caritativos. Tal vez no podemos dar una moneda, un billete, pero sí podemos dar una naranjita, un dulce, una galleta para nuestros hermanos que tanto lo necesitan día a día. Gracias por esa generosidad, por acompañarnos, por todo su cariño y paciencia con nosotros aquí en Espíritu Canal. Seguimos trabajando. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno desde Santa Lucía, muy contento de decir sí al Señor. Seguimos adelante y no se olviden darle like y suscribirse en nuestro canal. Gracias compañeros y hermanos, seguimos adelante, cómo no.